Estamos en el Evangelio de Juan, precioso libro de la Biblia, el lugar santísimo del Nuevo Testamento, que habla de Jesús como Dios. Jesús es Dios. Hemos ya tenido una serie de estudios en estos primeros versículos del Evangelio de Juan. Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es la vida, Jesús es la luz. En esta ocasión el estudio se llama Venía y no le recibieron. Juan capítulo 1, empezando en el versículo 9, dado que la semana pasada sí hablamos del heraldo de Jesús, Juan el Bautista, que anunciaba la llegada de la luz. Dice que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por darnos una oportunidad más de penetrar en tu palabra, sacar joyas de ahí para el alimento de nuestra alma. Bendícenos en esta mañana con una buena plática que sale de ti, pidiéndote por todas las personas que se están conectando y aún las que se conectarán después. Qué privilegio poder abrir la Biblia y sacar todo esto. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 1, empezando en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El evento más importante de la historia del hombre. La venida, la llegada de Jesús para habitar entre nosotros por un corto tiempo. Ya profetizado ampliamente por todo el Antiguo Testamento, pero tristemente dice aquí que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, hablaba de su llegada por parte de el evangelista Juan, que está escribiendo este Evangelio de Juan. Y tristemente no lo reconocieron y aún lo mataron. Así fue. Pero podríamos preguntarnos nosotros cuál es el momento más importante de la historia. El hombre descubrió el fuego, el hombre descubrió la rueda, inclusive ya en estos tiempos estamos hablando de energía atómica, viajes espaciales. Ayer se hablaba de un evento trascendental, histórico, de que el hombre pudo ir al espacio por un tiempo de 11 minutos, 63 millas en el espacio
de la tierra. Y la verdad es que si tú hablas de 63 millas comparado con el inmenso universo, pues no es nada. Si tú hablas de 11 minutos, pues también es nada. Y hacen todo un tango para decir que trascendental para la historia del hombre fue este viaje que se hizo ayer por unos minutos al espacio. Ok, así hay muchas otras cosas que el hombre está haciendo, que bueno, podría tener alguna utilidad, pero ¿cuál es realmente el momento más importante de la historia del hombre? La llegada de Cristo. Él vino aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, según el calendario que tenemos nosotros, y partió de la tierra aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Y han pasado 2 milenios con muchas cosas históricas. Nada se puede comparar con este evento, pues todo lo demás es realmente insignificante. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya hemos hablado de que Jesús es la luz. La luz por fin venía por un corto tiempo. No habla en este versículo de la llegada de Jesús al corazón humano, sino la llegada de Jesús al mundo físico en el cual vivimos. La palabra venía se refiere a la revelación natural de que todo hombre recibiría la luz para la llegada de Cristo. Venía se refiere a esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se refería a la encarnación misma de Jesús. Y hay muchas citas que hablan de eso. Juan capítulo 6, en el versículo 14. Juan capítulo 6. Permítanme un segundito para llegar a él. Un momento. Juan capítulo 6, en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo Perdón, pero no tengo las citas. Será Mateo capítulo 22, versículo 27. A ver qué dice. Mateo capítulo 22. Versículo 27, ¿no? No. Ok, entonces Juan 18, 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mundo está en tinieblas, continúa en tinieblas a pesar de que Cristo ya vino y se fue. Pero esa luz verdadera había venido con el propósito de alumbrar a todo hombre y de que el hombre pudiera apoderarse de esa luz para su propia vida. Por favor, la segunda hoja. Gracias. La luz verdadera, opuesto a la luz falsa. Hay muchas luces en el mundo. Todas las noches se prende alguna, en la mañana se acaban y viene el sol. Pero esta es una luz verdadera que realmente alumbra permanentemente. El hombre confunde la luz parcial con la luz verdadera. Tenemos la luz de los descubrimientos que el hombre ha hecho, del avance de la ciencia, que ciertamente ha avanzado logarítmicamente en los últimos 50 años. Y podemos hablar de los grandes logros del hombre. Pero todo esto se opaca con la maldad que continúa existiendo fuertemente en la tierra. En esos últimos años, el último siglo, tuvimos 2 guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 70 millones de personas por la ambición humana, por el pecado del hombre. Jesús habla de una prosperidad interna, la luz que trae camino de contentamiento, un compañerismo con Dios en una era de terrible ansiedad e incertidumbre. Estamos viviendo los peores años de grandes depresiones y problemas mentales a nivel mundial, y entre más tienes, más son esos problemas. Mientras que esa luz verdadera había llegado. Claro que las luces que el hombre ha hecho y ha descubierto no son necesariamente malas, pero son incompletas, no son suficientes, son parciales, no resuelven nada de lo que el hombre hoy necesita. Solo la luz verdadera guía a través de la oscuridad de una manera permanente y distingue entre las diferentes luces que andan por ahí atrayendo y distrayendo al hombre y llevando a que algunos sí se apoderen de esa luz verdadera. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No solo a los judíos, que era el pueblo que Dios había ya seleccionado para que fueran los predicadores ante el mundo en general, sino a todos. Romanos capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra de Dios: primero, ciertamente, que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Ellos deberían haber reconocido prontamente esa luz verdadera que venía a todo hombre. Esa luz quita la oscuridad e intensifica el que podamos ver.
Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero cuando vienes a la luz, ves con claridad todas las cosas. Contestamos el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, a dónde voy, cómo llegar. Al quitar Dios la oscuridad de tu corazón. Y nos olvidamos de las comparaciones en donde realmente nos distraen terriblemente con otras luces. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos como el viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La luz de Jesucristo transforma el corazón del hombre. Ayer, precisamente ante esta situación de mandar por unos minutos unos hombres a la luna, explicaban que era muy importante el mandar y seguir tratando de llegar al espacio, puesto que solamente tenemos un planeta y es todo lo que tenemos, y que ciertamente la humanidad va a su extinción. Hablaban de millones de años, porque no son cristianos, pero nosotros sabemos mejor. El tiempo de destrucción de esta tierra está próximo, sin saber cuándo es. ¿Por qué no resolvemos el problema principal del hombre, que no es tecnológico, que no es de satisfacer las necesidades básicas del hombre, sino satisfacer la necesidad de que transforme su corazón? Al no transformar su corazón, ciertamente este mundo se va a destruir. Juan el Bautista nos dice aquí que él era una luz, pero era una luz pequeña, no era completa, radiante, llena, verdadera como es la luz de Jesús. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Uno, porque su poder creador, por su poder creador con la luz de la razón. La vida era la luz de los hombres, lo vimos en el versículo 1:4. Él era la luz de los hombres, Él es la luz de los hombres. Y todos los descubrimientos de la razón, consuelo, belleza, vienen de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es
el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Número 2, por la proclamación del Evangelio a todas las naciones. La luz de Juan el Bautista solo alumbraba el Jordán, partes de Judea, solo la región en donde él estaba predicando, pero Cristo lo hace en todo el mundo, judíos y no judíos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que dice así: vi venir, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Como el sol alumbra a todo hombre, así Cristo alumbra la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmos capítulo 19, versículo 6. Salmos capítulo 19, versículo 6. Que dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Romanos capítulo 10, versículo 18. Romanos capítulo 10, versículo 18. Que dice así: pero digo, ¿no has oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es el Evangelio a todas las naciones. Con la tecnología de hoy, pues sí está llegando por todos lados. Mateo capítulo 5, versículo 15. Mateo capítulo 5, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y número 3, Jesús alumbra por su Espíritu y gracia para salvación. Esta es en la faz de Jesucristo, lo acabamos de leer, 2 Corintios 4, 6, que ya lo leímos hace unos minutos, y que lo vuelvo a decir, dice 2 Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Él lo hizo en el mundo físico natural. Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Físicamente, espiritualmente también, Efesios 1:15, Efesios 1:15, del 15 al 23,
Efesios 1, versículo 15, que dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, trayendo luz a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo desde resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el verdadero. Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento ahí a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 5, 13 y 14. Que dice así, Efesios 5, 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eclesiastés capítulo 11, versículo 7. Eclesiastés capítulo 11, versículo 7, que dice así, Eclesiastés 11, 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, versículo 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 5. Primera de Tesalonicenses 5, 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así este versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero el siguiente versículo dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sí,
El rey visitaría la tierra por un corto tiempo. Qué honor tan grande que este mundo corrupto, sucio, recibiera al Dios encarnado. Cristo dejó todo su trono, dejó toda su majestad, todo su señorío, para por un tiempo hacer esta visita muy importante al mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Quiero decirte que Él vino con un muy específico propósito, que era restaurar el estado del hombre ante Dios, para que tal vez pudiera el hombre llegar al cielo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La luz vino a este mundo totalmente oscuro. El santo vino a este mundo contaminado terriblemente de pecado y vino con el específico propósito de reconciliar al hombre con Dios. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él estaba en el mundo, aquí lo dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14. Y solo por un tiempo pequeño estaría en este mundo. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no soy del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 11 dice que venía solo por un corto tiempo. 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre nuestro, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y lo pone en el pasado. Ya no estoy en el mundo. Bueno, ¿para qué venir entonces? El mundo por Él fue hecho, vino a salvarlo de su terrible destino. El hombre, Dios ama al hombre, a pesar de que el hombre realmente se porta muy mal con Dios. Y Él vino a redimir al hombre. Claro que solamente algunos serán redimidos, porque la mayoría lo continuarán rechazando. Dice aquí, el mundo no le conoció. Qué terrible desilusión. El creador del universo vino y el hombre no le conoció. Ya sabía que venía, estaba escrito por todos lados. Increíble. El animal conoce a su dueño, pero el hombre no conoce a su creador. Isaías capítulo 1, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 1, versículos 3
y 4, que dice así, Isaías 1, 3 y 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron malos, se volvieron atrás. No, el mundo no le conoció porque no se manifestó como ellos querían que se manifestara, en gran gloria, destruyendo a las naciones con poder total, y él vino todo lo contrario, inclusive naciendo en un pequeño pesebre y teniendo una vida muy diferente a lo que se esperaba. Juan 18, 36 y 37, Juan 18, 36 y 37. Juan 18, 36 y 37. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ni mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y los que oyen la verdad me siguen. Pero un día Él regresará de una manera muy diferente y todos lo reconocerán. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Dice así Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y así vemos que el mundo no le conoció. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pacto con Israel permanecería, son el pueblo de Dios, a pesar de la infidelidad de ese pueblo, porque Dios es fiel. Él dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3. Con amor eterno te he conocido, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice el versículo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto
te prolongué mi misericordia. Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él había venido primero a hablar a su pueblo, pero dice el versículo 11 de Juan: los suyos no le recibieron. Especialmente las personas que más conocimiento tenían de la llegada del Mesías, los sacerdotes, los levitas, que estaban muy apartados de Dios por todas las tribus de Israel. Pues el hombre no reconoce a Jesús. Si Jesús viniera en estos días, ¿qué piensas tú que pasaría? Pues lo mismo, lo rechazarían, lo matarían. Hay una gran infidelidad hacia el Mesías. Se iba a repetir continuamente la infidelidad del hombre, como lo hemos visto a través de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, a través de la historia del hombre, aún en nuestros días, en donde el hombre se jacta de que Dios está muerto y hace imposibles por llegar al espacio, pero solo 60 kilómetros de la Tierra, y lo dice como si fuera un gran logro, cuando el Dios del universo, que tiene todo este vasto universo de miles de millones de años luz, pues es absurdo como el hombre se comporta para con la realidad, con Dios. Jeremías capítulo 44 en el versículo 16. Jeremías capítulo 44. Versículo 16. Jeremías 44, 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Esa es la realidad del hombre. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Amós capítulo 7, versículo 10. Amós capítulo 7, versículo 10. Un pequeño libro del Antiguo Testamento, casi al terminar el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come ya tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque el santuario del rey, porque es santuario del rey y capital del reino. Jeroboam fue un rey terrible que se opuso a todas las cosas de Dios. Pero no es diferente a todo hombre que está viviendo hoy en este mundo. Realmente somos terribles. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo mismo estuvo aquí y, como lo explicó en la parábola él mismo, Mateo 21, 33 al 45, Mateo 21, 33
al 45. Rechazo total de la venida de Cristo a la tierra para salvar al hombre. Mateo 21, versículo 33. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos hombres? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a sus ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así vemos en esta parábola cómo ha habido un rechazo total. El padre de familia es Dios, la viña es la tierra misma, los labradores son la humanidad, los siervos son sus profetas y el Hijo es Cristo, a quien los hombres mataron. Y aquí lo dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Bueno, no hay inclusive ninguna excusa válida. Nunca lo ha habido. El corazón siempre se inventa disfrazando como válido lo que no es certero, la oscuridad. Tenían todas las profecías, como el Salmo 22, como Isaías 53, pero las ignoraron y solo tomaron las de su gloria, no las completas. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Que dice así, Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el versículo 45, ¿cómo podréis vosotros creer si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Bueno, pues todos somos culpables, porque Él vino y no le recibimos. Los judíos, los no judíos que hoy no creen a pesar de tanta evidencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que dice así, Romanos 3, 9. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Las evidencias de un Dios real, la necesidad de conocer el significado de la vida, que es conocer a Cristo y glorificarle por siempre, se pierde, se distrae, andamos en otras cosas y vamos hacia total destrucción. El testimonio de Juan el Bautista y de muchos hombres a través de estos siglos nos hacen ver la necesidad de que el Mesías sea real para nuestra vida, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7, que dice así, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, ¿dónde estás tú ante todo esto que hemos hablado? A lo suyo vino. ¿Estás tú rechazando a Jesús? ¿O lo tomas tibiamente como sí, claro, no hay problema, Cristo, pero Él quiere realmente que tú le entregues su vida, que Él sea la prioridad absoluta, que Él sea el Señor Salvador de tu corazón? Podemos decir que eso es real. Podemos decir que Cristo es el Señor y dueño de tu vida. No pide menos, porque el que no es, si Él no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. ¿Dónde estás tú? ¿Es Cristo realmente el Señor absoluto de tu vida? En donde tu prioridad absoluta en esta vida, por encima de todas las cosas, de tu propia vida, de la vida de tus hijos, de lo que tienes, de lo que eres, ¿es Él realmente el Señor absoluto? Eso es lo que Él demanda, que sea así, para tu propio bien, para tener vida eterna y para tener vida abundante aquí en la tierra. ¿Dónde pues estás parado? No sé si tú tienes a Cristo en tu corazón, pero lo tienes arrumbado en un rincón porque sigues siendo tú el dueño de tu propio destino, sin contemplar lo que Él puede hacer en tu vida, y por lo tanto tienes consecuencias terribles. O eres quizá aquella persona que no ha invitado a Cristo a que sea el dueño de su vida, y sigues tú teniendo control total. Tu yo es tu Dios. Terrible, terrible que esto sea así. Cambia eso hoy mismo. Ven a Cristo. Venid todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él quiere descanso para tu alma. Él quiere seguridad de vida eterna para ti. Te lo ofrece porque Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Ven a Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración. Reconoce que tú no tienes a Cristo como prioridad número uno. Cambia. Dile que Él lo cambie. Él lo hace si tú se lo pides.
Tu vida será muy diferente a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier tragedia. Finalmente, Él quiere que pienses en la eternidad y no solo en este tiempo tan corto y tan pequeño que es nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo quiero que tú la hagas conmigo y que invites a Cristo en tu corazón. Dios, en esta mañana, sé que yo estoy mal teniéndote en 10º lugar o ni siquiera hay lugar para ti y mi yo sigue mandando. Yo no quiero eso, yo quiero un cambio total. Por tanto vengo a pedir perdón, arrepentido de mis muy locos y egoístas caminos, y que tú entres a mi corazón, que me des una nueva vida, que tomes comando absoluto de todo lo que soy y me guíes hacia el camino eterno. Regálame la vida eterna, Señor, dámela ahora mismo y permíteme empezar la vida abundante que tú dices se puede obtener con Cristo como Señor. Yo la quiero para mí. Señor, entra a mi corazón. Entra en mi corazón en este momento, ahora mismo. Siéntate en el trono de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que tú hayas hecho esa oración conmigo. A lo mejor esta plática del día de hoy fue un poquito negativa. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino, pero nadie fue tras de él. Pero en la semana entrante hablaremos muy positivamente, porque todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entrar en la familia de Dios, pero no como siervos, no como esclavos, no como trabajadores, sino como hijos de Dios. Y eso es lo que realmente queremos todos, tener una relación preciosa con el Padre, llamarlo Padre, no llamarlo juez, sino Padre, el Padre nuestro, y que Él nos guíe a ese camino eterno precioso que está preparado para todos los que le siguen. Empieza a leer la palabra de Dios, inclusive este mismo Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios para ti, que siendo aún pecadores, de todas maneras, Cristo murió por nosotros. Y vente la semana entrante, miércoles a las 11 de la mañana, para hablar de los hijos de Dios que han sido adoptados por solo creer en Él, por solo recibirlo a Él. Con esto terminamos en esta mañana nuestro estudio. Que tengas una magnífica semana. Te espero el miércoles que entra, 11 de la mañana. Dios te bendiga.